Donald Herbert Davidson, nacido el 6 de marzo de 1917 y fallecido el 30 de agosto de 2003, fue un filósofo estadounidense de orientación analítica. Fue conocido por su carismática personalidad, así como por la profundidad y dificultad de su pensamiento. Igualmente fue reconocido por sus contribuciones a la filosofía de la mente, la epistemología, la filosofía del lenguaje y la teoría de la acción. Su trabajo como tal se caracteriza por un enfoque pragmático y una búsqueda de soluciones que conecten la filosofía con las ciencias sociales y naturales. Y si hablamos ahora de los aspectos más importantes de su pensamiento, podremos encontrarnos con la interpretación radical, la cual explicaremos a continuación. La interpretación radical es un concepto filosófico que se refiere a un enfoque de la interpretación del lenguaje y las creencias humanas que busca entender y dar sentido a las palabras, acciones y creencias de las personas sin hacer suposiciones previas sobre su perspectiva o contexto cultural. Como lo mencionaba anteriormente sobre el autor Donald Davidson, uno de los pensamientos más importantes o claves que él tenía era sobre la interpretación radical. Como tal, este concepto nos dice que en lugar de interpretar los discursos y las acciones de otros a partir de nuestras propias creencias o conceptos previos, la interpretación radical propone que tratemos de reconstruir el significado desde cero, asumiendo que para poder comunicar hay una base común de entendimiento en todos los seres humanos. En términos más concretos, podemos decir que la interpretación radical nos enfatiza que cuando nos enfrentamos a una lengua o una cultura completamente distinta, no podemos simplemente asumir que lo entendemos basándonos en nuestros propios conceptos. No, acá lo que nos quiere decir es que para poder entender lo que otras personas nos dicen, debemos ajustar la manera en que interpretamos las cosas para poder entender los significados de una manera más estructurada y correcta. Conceptos de la interpretación radical de Donald Davidson. Este desarrolla la teoría de la interpretación radical como un marco para entender cómo un intérprete puede asignar significado a un lenguaje completamente desconocido. Entonces, este enfoque aborda la relación entre significado, creencia y verdad, fundamentándose en varios principios, los cuales los dividí en 4. El primero es el principio de caridad, que este es el eje central de la historia en el cual plantea que para interpretar el lenguaje de otro debemos asumir que la mayoría de sus creencias son verdaderas y racionales. El segundo es la triangulación, que sugiere que el significado se genera observando las interacciones entre hablantes y su entorno compartido. Digamos que utiliza pistas contextuales para correlacionar las palabras con los estímulos que se van viendo en el mundo. Tercero es la relación entre significado y creencia. En este Davidson argumenta que el significado de las palabras y las creencias de un hablante son interdependientes. Digamos que para entender el intérprete debe discernir las creencias asociadas con él, o sea, digamos, desligarse totalmente de sus creencias y digamos que predisponerse para las creencias nuevas. Finalmente, la teoría de la verdad, basada en Alfred Tarski, Davidson, digamos que propone que las oraciones deben interpretarse en función de su relación con condiciones objetivas de verdad. Esto lo que logra es que facilita la sistematización del significado en un idioma cuando se conocen, digamos, idiomas nuevos. Pues yo lo dividí en 3 características importantes que son holística, empírica y no dependen de traducciones previas. Entonces esto lo que bien nos dice es que trata de interpretar el lenguaje como un sistema completo. ¿Sí? No es un lenguaje en el que se describe palabra por palabra, sino se describe en un análisis previo en el cual se intenta como reunir todo lo que hay detrás de esto. Entonces, por ejemplo, aquí también, digamos, se observa el comportamiento, busca comprender significados en un lenguaje. Entonces, finalmente es esto. Yo pues me guié mucho de un artículo que se llama The Relevance of Radical Interpretation de Jonathan Ellis, el cual explora cómo la interpretación radical no solo busca asignar este tipo de significados, sino que también comprender las creencias y los deseos del hablante. Entonces esto va partiendo de que no se puede interpretar un significado sin al mismo tiempo intentar entender las creencias que pues a este lo sustentan, todo este tema que hay detrás de todo esto.
Digamos, proponiendo un ejemplo práctico, quise hacer uno, digamos, suponiendo que un antropólogo encuentra una tribu que habla un idioma desconocido. Entonces, digamos que aquí aplicando la interpretación radical, observa cómo muchos de los miembros reaccionan a estímulos. Por ejemplo, reaccionan a un sonido específico cuando aparece un animal, reaccionan a un sonido cuando aparece un enemigo, entonces digamos que este asume sus reacciones como son coherentes y consistentes, que esto va muy de la mano del principio de caridad. También digamos que relaciona las palabras utilizadas con el contexto para lograr identificar su significado de igual manera. Ahora bien, una vez entienden los cimientos y las características de este concepto filosófico elaborado por Davidson, nos surge un interés por explorar la idea de la interpretación radical, es decir, establecer la tesis central de la interpretación radical como una condición necesaria para la comunicación intercultural. Para empezar, me gustaría dar la introducción a la tesis y su función por medio de una metáfora de esas que tanto le gustan al mismísimo Davidson, y me gustaría preguntarle si se acuerdan de la historia de la Torre de Babel, cuando la gente quiso construir una torre tan alta que llegara al cielo. Pues bueno, Dios los castigó haciendo que se confundieran con diferentes idiomas, por ende su trabajo resultó inconcluso al no poder entenderse ni mucho menos cooperar. Esta historia tan antigua nos habla de la dificultad inherente que de por sí existe en la comunicación entre las diversas culturas. Pues bueno, ¿qué pasaría si les digo que hay una forma de comunicarnos mejor con otras personas, pues sin importar de dónde vengan? Eso se llama interpretación radical, que en esta ocasión se percibe como una habilidad que nos permite entender no solo las palabras, sino el significado profundo detrás de ellas. Nos invita a pensar en la comunicación intercultural como un proceso mucho más complejo que una simple traducción. La interpretación radical es como un puente que nos permite conectar con otras culturas, con otras formas de quizás ver el mundo. No se trata solo de entender las palabras como mencioné, sino de comprender el significado profundo que esas palabras tienen para quienes las utilizan. Y es por eso que sostengo que la interpretación radical no es solo un ejercicio intelectual, sino una condición necesaria para una comunicación intercultural auténtica. Para argumentar la tesis de esta exposición, voy a tomar ideas que se postulan en el trabajo de grado universitario de Nicolás Cuevas Alvear en el año del 2017. Donald Davidson, una teoría radical de la decisión. Y cito: la interpretación radical, tal como la concibe Davidson, nos sitúa en una situación extrema en la que un intérprete debe descifrar un lenguaje completamente desconocido sin referencias compartidas. Este proceso no solo implica identificar palabras o estructuras gramaticales, sino también atribuir significados basándose en la observación del comportamiento del hablante y su entorno. Ahora bien, en este orden de ideas y desde esta perspectiva, la interpretación radical no resulta ser simplemente un ejercicio teórico, ya que pasa a convertirse en una condición indispensable para la posibilidad misma de la comunicación intercultural. Bajo esta premisa, establecer la tesis de la interpretación radical como una condición necesaria para la comunicación intercultural nos permite conectar el ámbito filosófico con problemas prácticos del mundo actual, en un entorno globalizado, donde las interacciones entre personas de diferentes lenguas, tradiciones y perspectivas son cada vez más frecuentes. La capacidad de interpretar y entender al otro en términos de su propia lógica y experiencia se convierte entonces en una habilidad completamente esencial. Por otra parte, es evidente que dentro de la comunicación intercultural pues van a existir ciertos desafíos, ¿cierto? Cuando nos comunicamos con personas de otras culturas, nos enfrentamos a varios de estos. Entre estos nos encontramos al etnocentrismo, donde tendemos a pensar que nuestra propia cultura es la mejor y a juzgar a otras culturas desde nuestra propia perspectiva y circunstancias personales. El relativismo cultural, que a veces nos cuesta encontrar un punto de vista neutral pues para juzgar las costumbres y creencias de otras culturas, y obviamente malentendidos como un mismo gesto o una palabra y cómo estas pueden tener significados muy diferentes en distintas culturas, lo que evidentemente puede llevar a malentendidos o discusiones. No obstante, la interpretación radical nos ofrece herramientas para superar estos mismos desafíos. Entre estas nos encontramos suspender nuestros juicios, es decir, debemos dejar de lado nuestros prejuicios y preconcepciones para poder entender a los demás en sus propios términos. Otra sería ponerse en el lugar del otro, ya que la empatía es clave para comprender las perspectivas de otras culturas. Y por último, como se mencionó en un comienzo, construir puentes. La interpretación radical nos ayuda a encontrar puntos en común y a construir relaciones significativas con personas de diferentes orígenes.
Pero como todo lo bueno, también hay un aspecto negativo, y es que este concepto filosófico propuesto por Davidson también ha sido tachado de idealista y entre otras muchas cosas que varios autores han criticado a lo largo del tiempo. Para ello me voy a basar en la obra de David Alejandro Rey, publicada en 2007, Relativismo, Traducibilidad e Interpretación Radical. Uno de los principales cuestionamientos que podemos encontrar en esta obra es que la interpretación radical podría llevar a un relativismo extremo, donde cada cultura sería un mundo completamente aislado y sin puntos en común. Esto evidentemente podría dificultar la comunicación intercultural y pues consigo la comprensión mutua. Esto conlleva una subjetividad excesiva, donde se argumenta que la interpretación radical otorga demasiado poder a la subjetividad del intérprete, lo que podría generar interpretaciones arbitrarias y poco fiables. Ahora bien, otro aspecto que critican mucho diversos autores es que existe cierta dificultad para aplicarla en la práctica. Algunos críticos señalan que la interpretación radical es una teoría muy abstracta y difícil de aplicar en diversas situaciones, ya que ignora aspectos sociales y culturales. Argumentan que Davidson, pues evidentemente se centra demasiado en el aspecto lingüístico de la interpretación y del lenguaje, descuidando pues factores sociales y culturales que influyen también en el mundo de la comunicación, ¿no? Y ya por último nos encontramos con la crítica que se le hace, ya que sufre de una dependencia del principio de caridad, en el cual debemos asumir que el hablante pues es racional y que sus creencias son mayoritariamente verdaderas. Esto ha sido evidentemente objeto de críticas por su carácter, como mencioné antes, completamente idealista. En la comunicación intercultural no siempre es posible asumir la racionalidad universal debido a diferencias significativas en valores, epistemologías o sistemas de creencias. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas o incompletas que perpetúan estereotipos en lugar de resolver malentendidos como se propone realmente. Dicho esto, la interpretación radical propuesta por Donald Davidson realmente ofrece una perspectiva innovadora y desafiante para la comunicación intercultural. A continuación, algunas conclusiones que hemos extraído de este análisis que hemos realizado. La primera sería que la comunicación intercultural realmente es un proceso desafiante y complejo, ya que no se limita solamente a meras traducciones, sino a sumergirse en el mundo conceptual de otras personas. Segundo sería que la interpretación es un acto creativo. La subjetividad es inevitable en la interpretación. La interpretación radical es una herramienta realmente valiosa para el diálogo intercultural, como hemos mencionado con los puentes que pueden llegar a conectar culturas y tradiciones. Y por último, pues es evidente que la interpretación radical cuenta con unas limitantes que ya hemos mencionado. La interpretación radical nos invita a repensar la comunicación intercultural y a reconocer la complejidad y las riquezas que cada cultura tiene. La interpretación radical también nos enseña que el hecho de comunicarnos con personas de otras culturas puede ser el proceso de armar como un rompecabezas, ya que cada pieza puede significar una palabra, un signo, una seña, una costumbre, que puede significar, puede tener distintos significados dependiendo de un contexto. Sin embargo, si ponemos todas las piezas juntas y las hacemos encajar, podemos tener una imagen completa. Muchas gracias.